Bueno, me llamo Jordi Grangel, pertenezco a Grangel Studios, un estudio que se dedica principalmente a crear estilos para animación, que está ubicado en Barcelona, que llevamos junto con mi hermano Carlos Grangel. Aún así también hay un equipo de profesionales que, según el número de proyectos que realicemos, podemos integrar hasta unos 10 o 12 colaboradores. Bien, mi formación, nosotros venimos del campo del cómic y la ilustración. Por tanto, en aquellos años yo empecé a trabajar sobre los 18 años y en aquel tiempo teníamos la gran suerte que había todavía la figura de aprendiz, lo cual desafortunadamente se ha perdido ya en los estudios. Hoy en día requieren de gente que esté totalmente profesionalizada para poder integrarte en el equipo de un estudio, pero yo tuve esa suerte, por tanto ya pude integrarme con un equipo de profesionales que trabajaban desde el ámbito del logotipo, la ilustración, imagen corporativa para empresas, cómic, y a partir de ahí también fui formándome en academias, en las pocas academias que habían entonces especializadas, sobre todo en el sector de la ilustración. Además, dentro de mi profesión tengo una especialidad que es la creación de escultura para personajes de animación. Y además en el estudio trabajo en todas las producciones que se realizan en él, a nivel incluso pues, de creación de personajes también. Bueno, realmente ese salto se dio un poco por necesidad. Estamos hablando de, pues a finales de la década de los 80, en el cual empezó ya a verse claramente que el ordenador iba a predominar ciertos ámbitos artísticos, y luego esa llegada misma del ordenador o incluso del videojuego pues estaba eliminando el trabajo que había y que entonces funcionaba tanto, que era el trabajo de ilustrador, ¿no? O el trabajo de cómic. Y viendo que iba a haber ese declive, preveímos en el estudio de que quizá el sector de la animación era el que estaba más cercano a lo que nosotros hacíamos, y empezamos a estudiar animación un poco para ver si era posible ese salto o no. Bueno, el requisito para formar parte de mi empresa es que ese profesional esté formado al 100% para poder empezar desde el primer día, lo cual dificulta bastante las cosas para la gente que no llegue a ese tipo de formación. Exacto. Nosotros lamentablemente no podemos tener en nuestro estudio, aunque nos lo piden a menudo, pues gente en prácticas, o no solamente gente en prácticas, gente que no tenga el nivel que queremos alcanzar y ofrecemos a nuestros clientes, porque de otra manera es que tampoco tendrían ninguna tarea que hacer en el estudio. Por tanto, trabajamos habitualmente casi con la misma gente. Hay un núcleo principal que está formado por mi hermano Carlos, por mí y por un director de arte que se llama Carles Burgés, y a partir de aquí pues vamos extendiendo hacia más ese equipo, en los cuales se van integrando gente a nivel que la producción lo va requiriendo. Hablando sobre la financiación, todo ha partido siempre de recursos propios. Siendo profesionales tuvimos que montar una empresa que se dedicara al ámbito de la animación, por tanto tuvimos que sacar un dinero de nuestros ahorros para poder formar la empresa como tal. Hay una inversión mínima y a partir de ahí, pues desde el primer viaje que hicimos para conocer y buscar nuevos clientes, todo partía de una financiación propia. Por tanto, la financiación parte gracias a que ya éramos profesionales y que en algún modo ya teníamos un mínimo de dinero disponible para hacer lo que la empresa necesitaba.
Bueno, el estudio tiene suerte de que ha tenido un trabajo fluido durante el tiempo, por tanto hay una parte muy importante que es reinvertir en personal, reinvertir en todos los medios necesarios, porque al trabajar no al 100%, pero sí gran parte de producción desde Barcelona, necesitamos tecnológicamente estar a la última, con la misma tecnología además que está utilizando tu cliente. El estudio, por supuesto, también lleva unos gastos y después el equipo. En todo eso se viene a gastar un 70% o algo más de un 70% de lo que sería lo que te pagan por un servicio, y luego lo que procuramos con los años ir ahorrando algo por si algún día pues ese trabajo no llegara justo cuando quieras y quizá tengas que estar una temporada parado buscando alguna producción en la que trabajar. Bueno, nuestra tarea en una producción está muy localizada. Nosotros trabajamos en el departamento de creación de personajes. Sí que es verdad que algún cliente a veces nos ha pedido que además de los personajes pudiéramos dar una visión más global del estilo, por tanto hemos incluido trabajo más que de concepto de arte, también de creación de fondos. Así, personajes y creación de fondos es esa tarea más habitual que damos, y siempre desde el ámbito de la preproducción. Nosotros cuando llegamos a una producción, excepto el guión y las ideas que tenga el director en mente, todo lo demás está por hacer. Es la parte más creativa donde se desarrolla sobre todo el alma, ¿no?, de lo que va a ser luego el producto. Una vez hemos acabado nuestro trabajo, ya lo dejamos en manos de la gente de producción, quienes, tomando referencia nuestras y de otros artistas, pueden finalizar la animación y pueden finalizar el producto como tal. Bueno, podemos decir que la crisis no ha afectado al estudio. Esto es debido a que tenemos la suerte de trabajar para un mercado potente, que es el americano, donde, aunque sí que es verdad que ha llegado algo la crisis ha afectado a todo el mundo, pero las grandes productoras siempre tienen recursos económicos para seguir tirando adelante con nuevos guiones. Por tanto, nosotros podemos decir que no hemos notado la crisis en este sentido. El trabajo ha llegado fluido y habitual, como suele ser siempre. Casi siempre después de acabar una producción hemos tenido la suerte de barajar entre 1 y 2 proyectos en los cuales volver a comprometernos y poder seguir adelante. Históricamente ha sido de esta manera. De hecho, si veis nuestra web podéis ver cronológicamente que prácticamente no hemos perdido comba, ¿no?, de lo que era trabajar para un proyecto de animación. A veces no puedes elegir. El tema de elegir un proyecto no es siempre así. Además hay que tener en cuenta que en animación o estás para cuando empieza el proyecto, o a veces es imposible poder adherirte, ¿no?, a un proyecto que ya está empezado, sobre todo hablando de que trabajamos en la preproducción. Si hubiera la casualidad, que se ha dado repetido algunos años, de que barajamos más de un proyecto en los cuales integrarnos, casi siempre miramos que sea el proyecto que más nos motive, ¿no? Y a partir de ahí, pues que la compañía que lo realiza tenga un máximo de garantías y no miramos mucho más. Bueno, la gente que se quiere dedicar al mundo profesional de la animación, sobre todo, pues un par de cosas: que esté muy preparada en el ámbito que quiera crear, porque la animación está abierta a muchos tipos de trabajo que no siempre son los 100% artísticos. Evidentemente, si van a desarrollar fondos o van a desarrollar personajes, que estén muy preparados en dibujo, si no, prácticamente que no lo prueben, porque a este nivel las compañías son muy exigentes. Cuando alguien no funciona en producción no dura ni media hora y automáticamente tienen a
100 personas que quieren entrar ahí en el lugar donde estás. Por tanto, se han de preparar al 100%. Y lo otro que es de que se preparen también y se mentalicen en el hecho de que tengan que salir fuera al extranjero, porque hoy en día las grandes productoras están fuera, no están en el país. Por tanto, tendrán que acostumbrarse a una vida bastante nómada, y más teniendo en cuenta que cuando se acaba una producción no todas las productoras tienen otro producto para empezar, por tanto que igual tendrán que cambiar, aun estando fuera, de ciudad constantemente según se les vaya acabando el trabajo. Así que esas son las dos premisas: muchas ganas de trabajar, estar muy preparados para aquello que quieren hacer, y luego pues que tengan en cuenta que tendrán que salir al extranjero.